Shalom Urajot, paz y bendiciones y Shabbat Shalom. Que el Eterno Todopoderoso les bendiga y les guarde. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y también el permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la congregación Casa de Israel en La Chorrera, Panamá, estoy delante de ustedes a través de esta enseñanza, de este audio, para compartir la bendita palabra de nuestro Padre. Y en este caso una enseñanza relacionada con el tema de la autoridad en los calendarios o en el calendario bíblico. Y estamos en el día bíblico 22 del mes de Shevat, según el calendario judío, y según como se hacía en la antigüedad, también conocido modernamente como el calendario caraíta, en el día 21 de Shevat. Es decir, este año 2025, en este mes, hay solamente un día de diferencia. Y hoy es el 22 de marzo del 2025, día sábado, calzando igualmente con el Shabbat semanal. Y quiero compartir esta enseñanza, ya que es una enseñanza importante para el orden también, esperando en la voluntad del Padre que sea de mucha bendición. Y permítanme comenzar con esta oración. Padre bendito, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de nuestro Mesías, te doy gracias en esta tarde de Shabbat por la bendición que tú nos das, por la bendición de tu palabra, porque nos has concedido bendición en todo momento, nos has adiestrado y nos has concedido dones, regalos y maravillas que no merecemos. Gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia, por tu gran amor. Padre, y me presento delante de ti, Abba, en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua, Padre, para agradecerte por tanta bendición. Gracias te doy, Padre, y te ruego que tu espíritu de santidad, tu presencia divina, sea ayudándome a hablar tu palabra, no mis palabras, no mi propio corazón, sino hablar de tu pensamiento, de tu corazón, de tu soberana y divina voluntad. En el nombre de tu Hijo nuestro Mesías te doy gracias, te alabo, te adoro, oh Padre Celestial, y te doy gracias por permitirme desarrollar esta enseñanza y compartirla con todos aquellos que puedan y que puedan escucharla y que sea de mucha bendición y de mucha ayuda. Padre, dispón los corazones, dispón mi corazón, para que esta enseñanza sea de mucha bendición para todos cuanto pueda. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, amada familia, desde una perspectiva general, todos comenzamos nuestra búsqueda de la verdad con un deseo genuino de acercarnos a las enseñanzas y mandamientos de nuestro Padre Celestial, el Elohim de Israel. Este tema es muy importante, ha sido muy importante para mí en más de una década. El estudio de los tiempos, el estudio de las señales ha sido muy importante y he dedicado parte de mi tiempo en estudiar lo que es la parte del sistema de cálculo, del calendario, del Luach, de la forma en la cual el Eterno Todopoderoso nos ha mandado o nos ha instruido a través de sus sabios, a través de las autoridades, en cómo celebrar sus convocaciones bíblicas. Soy solamente un estudiante. En el mucho tiempo que pueda tener estudiando y viviendo, observando los mandamientos de nuestra Sagrada Torá, ha sido un tema muy importante en mi vida, aparte de la salvación, aparte del Mashiach, aparte de la deidad suprema que es nuestro Padre Celestial. Y al principio, muchos de nosotros estábamos, por ejemplo, en el cristianismo, y es importante mencionarlo porque todos creíamos firmemente que estábamos en el camino correcto. Pero, ¿qué hicimos? ¿Qué sucedió? Al estudiar más profundamente la palabra, nos dimos cuenta de que lo que profesábamos como verdad estaba lejos de alinearse completamente con los mandamientos y principios de nuestro Padre Celestial. En lugar de seguir su voluntad, veíamos que muchos de nuestros actos y también muchas de nuestras creencias contradecían la instrucción divina, nuestra Sagrada Torá. Y en este proceso, Elohim, en su bondad, nos dio la oportunidad de rectificar nuestro camino, de hacer teshuvah, de retornar a Él, de arrepentirnos. Y así comenzamos a esforzarnos por guardar sus mandamientos, a recibir el conocimiento de su palabra, para llevarla por obra. Y en nuestro proceso de conversión hacia nuestro Padre Celestial, hacia el Elohim de Israel, guiados por la fe en el Mashiach, en su Hijo, y el deseo de guardar los mandamientos, cometimos muchos errores. Nuestro entendimiento fue influenciado por nuestras propias mentalidades y culturas, lo que a veces nos llevó a interpretaciones equivocadas. Y uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el orgullo, esa batalla constante y silenciosa que cada uno debe librar.
Algunos han logrado vencerlo en gran parte, mientras que otros seguimos en esa lucha, aprendiendo que debemos permanecer humildes y reconocer nuestros errores. Personalmente, llevo más de una década guardando el calendario conforme a cómo se hacía en tiempos antiguos, incluso en los días del Mesías, y es lo que se conoce como el calendario caraíta, que se era conforme al avistamiento del primer ápice de la luna nueva, desde la tierra de Israel, para los meses y para los años. Primero no solamente era el primer ápice de la luna nueva, sino que también la cebada en el mes 12 ya debía de estar en estado de Aviv, es decir, en estado de la cosecha de la cebada, que estuviese para cosechar, valga la redundancia, y de esa manera poder presentar Bikurim. Inicialmente en mi vida seguía el calendario judío, pero luego descubrí que el procedimiento bíblico en esos tiempos antiguos era diferente, y esto me llevó a explorar más profundamente lo que es el calendario caraíta. Estudié, por ejemplo, en la Mishnah y otras fuentes antiguas el procedimiento para determinar el Rosh Chodesh, es decir, el principio de los meses bíblicos, basado en el avistamiento de la luna en la tierra de Israel, y esto fue lo que enseñé durante todos estos años. Sin embargo, así como antes en el cristianismo estaba convencido de que mi enfoque era correcto y también era bíblico en mi pensamiento, me di cuenta de que nuevamente había una parte importante que no estaba viendo en este aspecto de las Escrituras. A veces lo que nos parece correcto puede ser nuestra percepción limitada de las Escrituras y no siempre la verdad completa. El Eterno, en su infinita misericordia, nos ayuda a entender estas cosas cuando estamos dispuestos a combatir nuestro propio orgullo. Cada día es una oportunidad de aprendizaje y de rendirnos a su guía, reconociendo que no lo sabemos todo y que aún nos queda mucho por comprender. Para los que han estudiado conmigo, para los que me han escuchado dar alguna enseñanza o compartir alguna explicación, uno de mis comentarios personales es que no nos las sabemos todas. Podemos estar equivocados, pero si alguno tiene una interpretación directa, tiene que presentar argumentos, tiene que presentar evidencia, hacerlo siempre con humildad, con amor y con respeto. Y si estamos equivocados, no tenemos excusa, o yo no voy a tener ningún obstáculo en decir, mira, estaba equivocado. Y eso es precisamente o mayormente la explicación de esta enseñanza. Y obviamente debo demostrar el por qué. Porque adicional a los argumentos que me han sido presentados, adicional a lo que he estudiado en todos estos años y después de unos cuantos años que he estado rumiando nuevamente principios que he pasado por alto, me he dado cuenta de que estaba equivocado. Entonces, este testimonio es una expresión de esa lección de humildad que estoy aprendiendo y que me falta para continuar mi camino hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Elohim continúa revelándonos su voluntad, su verdad, a medida que nos mantenemos humildes y también dispuestos a corregir el rumbo, reconociendo que siempre su autoridad y su manera de establecer las cosas, incluso en temas como en la forma de contar los tiempos, en su calendario o en el calendario bíblico. Y es importante hacer una pausa para reflexionar en la purificación primero de nuestros conceptos y mentalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos considerar lo difícil que ha sido depurarnos de ciertos pensamientos arraigados. La mayoría de los que llevamos un poco más de 15 años o más incluso en esta búsqueda de guardar la Torá y a quienes incluso llevan menos tiempo, nos hemos enfrentado a la necesidad de corregir actitudes y frases que sin darnos cuenta han tenido un tinte antisemita. Expresiones como eso es rabínico o eso es judío, o te estás volviendo rabínico, o eso es del judaísmo, pero con ese tono despectivo, usadas con esos tonos, han transmitido una connotación negativa hacia, por ejemplo, el judaísmo, y esto es algo que debemos corregir de raíz. Debemos reconocer que muchos de estos pensamientos y actitudes se derivan de una herencia del cristianismo que recibimos. Este sesgo ha promovido una línea antisemita que, lamentablemente, ha permeado el entendimiento de muchos creyentes.
Y a pesar de que existen tradiciones y enseñanzas dentro del judaísmo que pueden diferir o incluso ir en contra de lo que nosotros percibimos en la palabra, es fundamental, amada familia, que recordar que quien trata con nuestros hermanos judíos es nuestro mismo Padre. La Escritura misma nos enseña que Elohim ha permitido un velo sobre ellos para que nosotros pudiéramos entrar y encontrar nuestro lugar en su plan. Aún vemos como en la parábola del hijo pródigo, quien sale a tratar con el hermano mayor, es decir, con casa de Judá, con nuestros hermanos judíos, es el padre, no el hijo pródigo que está regresando a casa. Por lo tanto, no nos corresponde juzgar, sino aprender a ser cuidadosos en nuestras actitudes y también en lo que nosotros aprendemos. Y aquí hago la salvedad. La perseverancia de nuestros hermanos judíos a lo largo de la historia nos ofrece una lección invaluable. A pesar de sufrir persecuciones, tragedias y desventuras, han mantenido una firme confianza en nuestro Abba. Esta fidelidad, a pesar de las dificultades, es digna de respeto y de consideración. Si bien no excusamos todo lo que pueda contradecir la Torá, debemos evitar alimentar una postura que propague el antisemitismo o promueva un distanciamiento de Israel, sobre todo en estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Este mismo alejamiento ha sido criticado abiertamente por nosotros mismos, que es eso lo que sucede en el cristianismo, pero ahora, como cuerpo del Mesías, que busca guardar la Torá y vivir conforme a su voluntad, tenemos la responsabilidad de combatir cualquier tendencia que fomente divisiones o actitudes que no reflejen el amor y la justicia del Todopoderoso. Este proceso de corrección y de purificación es parte de nuestro crecimiento espiritual y debemos permitir que cada vez que surjan pensamientos o actitudes despectivas tengamos la humildad de someternos a la luz de nuestro Padre. Aprender a reconocer la importancia de nuestras raíces, junto con una actitud de respeto y amor, nos acerca a un entendimiento más pleno de la Torá y nos permite reflejar su verdad con integridad y sin prejuicios. Dicho esto, durante mi búsqueda, una lección clave que he aprendido es que la edificación del pueblo es a menudo más importante que la edificación personal. Entender esto ha cambiado mi perspectiva, enseñándome que a veces es más valiosa la paz que incluso la reputación. Fue en este mismo sentido, amados hermanos y hermanas que me escuchan, este sentido de responsabilidad hacia el cuerpo de nuestro Mashiach lo que me impulsó a reconsiderar mi postura sobre el calendario caraíta y examinar el calendario judío con una mayor apertura. Había defendido el calendario caraíta por más de 10 años, convencido de que reflejaba el método más fiel a los tiempos antiguos y a las prácticas en las épocas de nuestro Mesías. Sin embargo, en mi deseo de ser fiel a la verdad y promover la edificación del pueblo de Israel, empecé a cuestionar si mi enfoque estaba realmente fundamentado en la Torá o si estaba dejando de lado algo importante. Mis dudas comenzaron a surgir en esos momentos de reflexión y sobre todo en un principio que todos debemos buscar, la unidad. Hoy en día he visto cómo dentro de diferentes movimientos, congregaciones, incluso movimientos judíos en Israel, congregaciones a nivel internacional, hay que dicen seguir el calendario conforme se hacía en la antigüedad, y explico rápidamente o siendo repetitivo: el avistamiento del Rosh Hodesh o comenzar el nuevo mes con el avistamiento del primer ápice de la luna nueva desde la tierra de Israel y comenzar el año con la cebada en estado Aviv, es decir, para cosechar. Siguiendo estos grupos, todos supuestamente ese tipo de sistema, unos han comenzado o comienzan el año un mes y otros grupos o congregaciones comienzan el año al siguiente mes. Unos comienzan el día un día y otros o al final del día 29 y otros al final del día 30. Y se supone, y no estoy hablando del calendario judío, estoy hablando del calendario caraíta. Es decir, que esto está cayendo en vergüenza, en confusión y en deshonra para el cuerpo del Mesías. Porque aún los que dicen, o los que en tal caso yo me coloco allí también, o los que decíamos seguir el calendario más fiable conforme a la Torá, hemos visto que ni siquiera hay orden. Unos dicen seguir, que el año ha comenzado, por ejemplo, para no ir muy lejos, hoy en día,
hoy 22 de marzo del 2025, hay grupos, incluso en Israel o a nivel internacional, que supuestamente siguen el calendario caraíta y ya están en el 13º mes. Es decir, que no están en el mes 12 conforme nosotros lo estamos siguiendo, sino que están en el 13º mes y ya van a comenzar el año ahorita al final de este mes. Es decir, que en 8 o 10 días, 8 o 9 días estarían comenzando el nuevo año, conforme al calendario caraíta. Y ya están en el 13º mes y nosotros estamos en el 12º mes, es decir, en el mes 12. Entonces, dentro de estos mismos grupos que dicen seguir el calendario como se hacía en la antigüedad, hay confusión, no hay orden. Y esto no puede ser de parte del Eterno, porque no hay orden. Elohim es un Elohim de orden. Y fue allí donde el Eterno empezó a mostrarme la importancia de reconocer, por ejemplo, que mis críticas al calendario judío, en lugar de edificar, estaban promoviendo división y alimentando actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque estaba haciendo ciertas comparaciones. Yo estoy criticando el calendario judío, pero veo que todos, independientemente de la línea de pensamiento judía que existen, mantienen un orden en este tema. Todo el mundo está sujeto, tiene un orden, están alineados a una misma interpretación de este aspecto de la Torá, de este aspecto de la comunidad y el orden de Israel, pero nosotros, que supuestamente estamos siguiendo el calendario verdadero, entre comillas, como todo el mundo se argumenta, tener la verdad absoluta, entonces hay división y hay confusión. Y eso me hizo analizar. Y revisando más profundamente los textos de la Torá y la historia de Israel, descubrí que el calendario judío, guiado por la autoridad del Sanedrín, tiene una base legítima en la palabra. No se trata solo de la observancia de la luna, sino de una estructura de autoridad establecida por el Eterno para mantener la unidad y orden en su pueblo. Esto no se trata de judaísmo, esto no se trata de rabinismo, esto se trata de la autoridad dada por parte de nuestro Padre a la corte de Israel, al Sanedrín, a los jueces de Israel, a través de su Torá. Reconocer el error ha sido un proceso interno y espiritual intenso, que llevo unos años en ello. Fue necesario enfrentar mi propio orgullo, entender que mis años, pocos o muchos de estudio y enseñanza, no me hacían inmune a equivocaciones y que apenas somos estudiantes. Y que a veces las decisiones que creíamos correctas terminan siendo obstáculos para la paz y la unidad que tanto valoramos. Hoy, con humildad, puedo aceptar que criticar el calendario judío no fue la mejor decisión y que el llamado de nuestro Padre Celestial es a edificar su pueblo, sin dejar lugar a divisiones ni rivalidades. Aceptar este cambio, además, me ha recordado que la verdad no es algo que alcanzamos por completo, sino algo en lo que caminamos cada día. Al rectificar este aspecto y volverme a la práctica del anuario legal, es decir, el calendario legal, conocido como calendario judío, que ahora guardo conforme al calendario judío las fiestas, las convocaciones, lo hago con la certeza de que la verdadera edificación está en la paz, la unidad y la obediencia, y que mi responsabilidad es construir y contribuir a la construcción de un pueblo unido como su voluntad lo demanda. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Yo he sido muy repetitivo en varias enseñanzas que he dado a lo largo de los años a los hermanos y congregaciones. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Y voy a repetir conforme a de dónde incluso desde hace años yo he estado obteniendo la información, porque esta información no es que fue revelada del cielo, no, claro que no. En todos estos años, aún los que enseñan a cómo se hacía en la antigüedad, cómo se guardaba el calendario bíblico, incluso aún los mismos caraítas deben acudir a la Mishnah, deben acudir a la literatura rabínica para poder obtener esta información. Y la Mishnah, que es de donde he explicado y de donde se obtiene esta información, aún para los que hemos enseñado conforme al calendario desde el avistamiento del primer ápice de la luna nueva desde la tierra de Israel, la Mishnah proporciona detalles específicos sobre cómo se declaraba el Rosh Chodesh, es decir, el comienzo del nuevo mes en tiempos del antiguo Israel. Y este proceso estaba bajo la autoridad, escuchen muy bien, bajo la autoridad del Sanedrín, el consejo de sabios que gobernaba los asuntos legales y religiosos del pueblo de Israel,
y dependía del avistamiento de la luna nueva, pero bajo la autoridad del Sanedrín. Cuando un mes estaba por terminar, es decir, al final del día 29, el Sanedrín esperaba que 2 testigos avistaran el primer ápice de la luna nueva. Y estos testigos eran ciudadanos comunes, y el proceso se aseguraba de que se tomaran testimonios válidos y verificables para la declaración del mes. Los testigos que creían haber visto la luna nueva debían dirigirse rápidamente a Jerusalén para informar al Sanedrín. La Mishnah, especialmente el tratado de Rosh Hashanah, describe el proceso de verificación que los miembros del Sanedrín realizaban con los testigos, es decir, el interrogatorio que se suscitaba para poder entrevistar a estos testigos para verificar si la información era confiable, y si la información era confiable, entonces declarar el Rosh Hodesh, no proclamar, declarar. Y al llegar cada testigo era interrogado de forma separada para confirmar su observación. Se le hacían preguntas detalladas sobre la apariencia de la luna, su posición y su inclinación en el cielo. Y este cuestionario ayudaba a garantizar la precisión y a evitar errores o falsos testimonios. Si los testimonios coincidían y el Sanedrín estaba convencido de la veracidad de los testigos, entonces el día en que la luna fue vista era declarado Rosh Hodesh, es decir, cabeza de mes o inicio de mes, es decir, marcando el inicio del nuevo mes a continuación. Y esta declaración era oficial solo cuando el Sanedrín la confirmaba, destacando su rol como la autoridad final en asuntos comunitarios y también religiosos. No solamente era ver la luna, no solamente era que 2 judíos o de cualquier tribu vieron el primer ápice de la luna nueva y empezaron a decir, vimos la luna nueva y ahora hay que celebrar Rosh Hodesh. No, ellos no tenían esa autoridad de declarar el Rosh Hodesh, porque incluso si hacían esto estaban usurpando una autoridad legal. Y la pena para estos judíos, o de Isahar, de Zebulún, de cualquier tribu, la pena para este castigo, el castigo para estos israelitas que declaraban sin la autoridad legal de la Torá, era la muerte. Una vez que el Sanedrín proclamaba, o en este caso declaraba, el Rosh Hodesh, ¿qué se hacía? Se notificaba al pueblo de Israel para que todos supieran el día exacto en que comenzaba el nuevo mes. Esto se hacía inicialmente mediante señales de fuego, es decir, fogatas en las montañas, en las colinas, que transmitían la noticia de una comunidad a otra. Y cuando este método fue obstaculizado por enemigos que encendían fogatas falsas en otro tiempo, se implementó el envío de mensajeros para informar a las comunidades más distantes. Yo he hablado de esto en otras enseñanzas, pero no voy a dar detalles para no alargar el tema. Si no aparecían testigos o si el Sanedrín no validaba el testimonio, el mes en curso entonces se alargaba un día más, convirtiéndolo en un mes de 30 días, y el día siguiente se declaraba automáticamente Rosh Hodesh, es decir, que los meses hebreos o bíblicos no pueden ser menos de 29 días ni más de 30 días. Y hemos visto comunidades, o en mi caso personal, he visto congregaciones grandes, muy famosas, que a veces están celebrando meses de 28 días, porque quieren acoplar sus sistemas de calendarios personales o ajustarlos a sus propias interpretaciones. Pero esto está en contra de la autoridad legal de nuestro Padre, que ha dispuesto en su Sagrada Torá. Y esta práctica de alternar meses de 29 y 30 días, ¿qué hacía? Aseguraba la continuidad del sistema de cálculo o el calendario de acuerdo con el ciclo lunar. El calendario hebreo o bíblico es lunisolar. Los meses se basan en el inicio del ciclo del mes lunar, ¿sí? Pero es solar porque el año debe anclarse con las estaciones, ¿sí? Debe anclarse con las estaciones para no desfasarse. El calendario bíblico no es solo lunar, es lunisolar. Muchos calendarios, como lo es el calendario, por ejemplo, el musulmán, es solo lunar. No necesita anclarse a las estaciones, como si es el calendario bíblico, que es lunisolar. Toma referencias las 2 señales puestas por el Padre, la luna y el sol. Pero todo eso organizado y
vamos a decirlo de esta manera, corregido, organizado y declarado por las autoridades puestas por nuestro Padre para organizar, mantener el orden en Israel, el sistema de ancianos y de jueces conocidos como el Sanedrín. Y este método de declaración oficial y pública muestra la importancia de la autoridad del Sanedrín y su rol para garantizar que el calendario se mantuviera en armonía con las observaciones astronómicas. La Mishnah también enfatiza que solo el Sanedrín tenía la autoridad para declarar el Rosh Hodesh, para confirmarlo, aunque incluso los testigos observaran la luna. ¿Qué pasaba si su declaración era necesaria para legitimar el calendario? Pero esto no sucedía hasta que el Sanedrín no declaraba el Rosh Hodesh, no declaraba que realmente el testimonio de estos testigos era verificable o había sido validado. Es decir, que independientemente de que estos testigos hubiesen visto el primer ápice de la luna nueva, si su testimonio, si cometían algún error, o si se colocaban nerviosos, si no daban buenos argumentos o evidencias, entonces si había ambigüedad en su testimonio, aún así, si hubiese sido cierto que hubiesen visto el primer ápice de la luna nueva y el Sanedrín no validaba su testimonio, entonces simple y llanamente no se declaraba el Rosh Hodesh, y ese mes que pudo haber sido de 29 entonces quedó de 30 días. Pero esa es la autoridad legal y el Todopoderoso respalda esa legalidad, y ya vamos a ver las citas bíblicas. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? El objetivo de esta enseñanza, amada familia, es explicar de manera clara y fundamentada las razones por las cuales ahora, personalmente, sigo el calendario judío y no el calendario caraíta. Porque después de haber estudiado y reflexionado profundamente sobre los principios de la Torá, y todavía lo sigo haciendo, porque como lo dije al principio, no nos las sabemos todas, y mi dependencia viene del Padre. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Estudiando los principios y los fundamentos que hasta ahora me han demostrado la autoridad del Sanedrín en la determinación de los tiempos sagrados, es decir, por sobre todas las cosas, en el Rosh Hodesh y el inicio del año. La Torá establece principios claros sobre la importancia de la autoridad y la estructura organizativa que nuestro Padre Celestial diseñó para su pueblo. Aunque no describe, y esto siempre lo he enseñado, aunque no describe en la Torá, no vamos a conseguir una descripción detallada del proceso exacto para declarar el Rosh Hodesh, ni fija un calendario en específico, sino nos da alineamientos sobre la necesidad de la obediencia a una autoridad establecida que mantenga la cohesión y la unidad en Israel. En tiempos antiguos, la autoridad para determinar el calendario recaía siempre en el Sanedrín, el consejo de sabios y de jueces que, basado en testigos y en el avistamiento de la luna, proclamaba, o mejor dicho, declaraba el inicio de cada mes y los tiempos de las festividades. No estoy hablando de las fechas bíblicas, estoy hablando de los tiempos, es decir, de cuándo comenzar el mes o de cuándo comenzar el año, porque ya las fechas de las fiestas están establecidas en la Torá. Las fechas de las convocaciones sagradas, ahí aparece el día en que se deben de celebrar. Sin embargo, el tiempo, es decir, el mes y el año, eran declarados bajo la autoridad del Sanedrín. Y una de las razones clave para esta decisión, la cual he tomado, es el reconocimiento de que el Sanedrín fue instituido en la Torá como el cuerpo encargado de guiar al pueblo en cuestiones legales y también ceremoniales. Es decir, esto es jurisprudencia de la Torá. Si no la respetamos, estamos invalidando, violando, transgrediendo la Torá. Este consejo tenía la autoridad de declarar el Rosh Hodesh y, más adelante, de establecer un calendario basado en cálculos cuando la situación histórica lo requería. Y es importante comprender que esta autoridad, respaldada por la Torá, buscaba mantener la unidad del pueblo de Israel y garantizar que todos celebraran las fiestas al mismo tiempo como una sola nación. Al seguir el calendario, así llamado el calendario judío, no solo me alineo con la práctica que ha sido preservada por el pueblo judío a lo largo de los siglos, sino que también respeto la estructura de autoridad que nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, estableció para su pueblo. Aun cuando en el pasado creí estar actuando de manera más bíblica, con el calendario caraíta, ahora reconozco
que el camino bíblico implica también la obediencia a la autoridad legítima que el Eterno puso sobre Israel, que aún después de la destrucción del templo continuó guiando al pueblo, así nos guste o no nos guste. Nuestro sometimiento primero es al Padre. En la actualidad, muchos que están regresando el camino a nuestro Padre Celestial no comprenden la importancia de la sujeción a la autoridad que nuestro Padre ha establecido en la Torá. Incluso, nuestro Mesías nos mandó a que nos sujetemos a sus autoridades. ¿Cómo comencé esta enseñanza? Diciendo que yo estoy bajo autoridad. Yo tengo un roé, yo tengo una autoridad a la cual me debo, para la cual pido permiso incluso para dar este tipo de enseñanzas, explicarle qué es lo que voy a hacer, porque eso es sujeción y eso es respeto a mi autoridad. Y este desconocimiento puede llevar a interpretaciones erróneas y a la usurpación de roles que no nos corresponden. Yo mismo estuve en esa posición, creyendo que tenía la autoridad, por ejemplo, para declarar el Rosh Hodesh, sin entender que tal autoridad proviene directamente de Adonai y está en manos del Sanedrín, según lo que nuestro Padre Celestial lo estipuló en la Torá, al consejo de ancianos, a los jueces. Y es fundamental entender que el avistamiento de la luna es solo un componente del proceso. Lo que realmente importa es la autoridad que Adonai ha designado para hacer esas declaraciones legales. Nosotros, como comunidad de creyentes, solo podemos proclamar la llegada de un nuevo mes, pero no declarar su inicio, ya que esa responsabilidad recae sobre los jueces de Israel y en este caso el Sanedrín, que hoy en día no hay Sanedrín, pero hubo una disposición legal que se mantiene vigente hasta nuestros tiempos y que solo otro Sanedrín puede cambiar, modificar o mantener, porque son los que tienen la legalidad. Nosotros no podemos hacerlo. Si intentamos declarar sin tener esa autoridad, estamos violando la Torá al usurpar un rol que no nos corresponde. He observado, como lo dije hace un momento, que incluso en los grupos y organizaciones que se basan en el avistamiento del primer ápice de la luna nueva, hay una falta de acuerdo. A lo largo de los años hemos visto personas y grupos que han adelantado sus celebraciones de fiesta en hasta un mes, y otros que siguen calendarios inventados o interpretados desde su propio corazón, como lo es el Shabbat lunar. También lo están haciendo. Estas son cosas que lamentablemente han llevado a la deshonra al movimiento, llámese raíces hebreas, mesianismo, los del camino, como se deseen llamar. Esta falta de unidad y de sujeción a los principios establecidos en la Torá solo trae confusión y división en lugar de edificación. Cada quien tratando de levantar su propia carpa, su propia tienda. ¿Y todo por qué? Por no tener sujeción a la autoridad. Y yo estaba, y espero ya haber salido de esos grupos o de esa forma de pensamiento. Todo esto, en vez de fomentar la edificación del cuerpo del Mesías y provocar celo entre nuestros hermanos de casa de Judá, solo genera deshonra y solo genera vergüenza. Es importante recordar que Elohim es un Elohim de orden. Israel no son 2, no son 3 o 4 pueblos, debe de ser un solo pueblo. La unidad en la obediencia a la autoridad establecida es crucial para el testimonio que damos como comunidad. La Torá establece claramente que Adonai ha delegado la autoridad de juicio y toma de decisiones a los jueces y a los ancianos de Israel. Y esto significa que hay un principio divino de autoridad en la comunidad y en la determinación de asuntos legales, como lo es el calendario, incluso la pureza ritual. No depende de cada individuo, sino de los jueces establecidos. Por ejemplo, vamos con las citas bíblicas. Devarim, Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y aquí Elohim ordena que haya jueces establecidos en Israel. No cualquiera podía tomar decisiones legales por sí mismo. Tampoco lo podemos hacer el día de hoy. Deuteronomio 17:8 al 11. Si algo te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades,
Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Y este pasaje es clave. Muestra que si hay dudas o desacuerdos en temas legales, no se decide individualmente, sino que se consulta a la autoridad establecida, sacerdotes, levitas y también los jueces de Israel. El pueblo debía obedecer la decisión del Sanedrín, pues representaban la justicia de Adonai aquí en la tierra. No se puede desobedecer la sentencia, ya que al hacerlo es rebelarse contra la autoridad de Adonai, del Todopoderoso. Dice Deuteronomio de Devarim 19, 16 y 17, cuando se levanten testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Adonai, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Toda disputa debía resolverse ante los jueces y sacerdotes, no según el criterio personal de cada uno. Otro verso importante es Shemot en Éxodo 22-28 que dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y este pasaje muestra que hablar contra la autoridad establecida como el Sanedrín es un pecado contra la Torá. Por lo cual pedimos a nuestro Padre nos perdone cuando hemos levantado nuestra voz para hablar en contra de lo que fue el último Sanedrín. Incluso en los tiempos de nuestro Mesías el Sanedrín era corrupto. Nuestro Mesías no estuvo en contra de la autoridad del Sanedrín, sino de la forma en la cual se conducían. Y ya vamos a ver parte de ello. Vayikra, Levítico 14, versos de 2 al 3, dice, esta será una ley para el leproso. Cuando se limpie, será traído al sacerdote, y ese saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sano de la lepra, el sacerdote mandará traer para el que se ha de purificar 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Un leproso no podía decidir por sí mismo si estaba limpio o no, independientemente si estaba sano. Aunque físicamente estuviera sano, seguía siendo impuro hasta que el sacerdote lo declarara limpio. Y esto demuestra que la declaración de la autoridad espiritual, en este caso los sacerdotes, tenía un peso mayor para la percepción individual. Si alguien intentaba declararse puro sin la aprobación sacerdotal, estaría violando la Torá. Y así como el leproso no podía declarar su pureza por sí mismo, el pueblo no podía declarar el inicio del mes sin la autoridad del Sanedrín. Aunque alguien vea la luna nueva, no tiene el derecho de declarar oficialmente Rosh Hodesh. Solo el Sanedrín puede hacerlo. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Si alguien se rebela contra la autoridad establecida por Adonai, era considerado un peligro para la comunidad. No obedecer al Sanedrín era un pecado de soberbia y podía traer la pena de muerte. Esto confirma que no podemos tomar decisiones legales por cuenta propia en temas que corresponden a la autoridad o a la jurisprudencia de la Torá establecida, en este caso al Sanedrín, la autoridad que le corresponde solamente al Sanedrín. Shemot, Éxodo, capítulo 18, versos del 25 al 26. Y escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Desde los tiempos de Moshe, Israel siempre tuvo un sistema de jueces, y las decisiones difíciles se llevaban a las autoridades superiores. No era un sistema de interpretación personal de la Torá, sino una jerarquía establecida por Elohim mismo. La Torá no es una democracia. Nadie puede hacer y discúlpenme ustedes, lo que se les da la gana. Y eso tenemos que aprenderlo. La Torá no es una democracia. Acá lo que vale es la palabra del rey.
la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. El Sanedrín era la evolución de esta estructura de justicia, de jueces, de autoridad en tiempos del segundo templo. La autoridad del Sanedrín viene de la Torá misma, no es una invención rabínica, sino un principio de orden, de justicia establecido por Adonai. Y así, por ejemplo, solo como el sacerdote podía declarar puro al leproso, solo el Sanedrín podía declarar Rosh Chodesh, o en tal caso inicio del año nuevo. No basta con ver la luna, no basta con tener la cebada en estado de Aviv. Es necesaria una declaración legal de la autoridad correspondiente. La rebelión contra la autoridad del Sanedrín es una violación de la Torá. Hoy en día, si nos rebelamos en contra de lo que el Sanedrín, el último Sanedrín, que ya vamos a hablar un poco de ello, si nos rebelamos a lo que hizo el último Sanedrín para beneficio de Israel, porque eso fue una declaración legal, entonces estaríamos usurpando esta autoridad y quebrantando la Torá. Quien se niega a seguir la decisión de los jueces está desobedeciendo al Todopoderoso y cayendo en el mismo pecado de los que usurpan funciones que no les corresponde. Hoy en día muchas personas siguen calendarios inventados, pero eso es solo una causa de división y de confusión. La única manera de mantener la unidad y el orden es reconocer la autoridad dada por nuestro Padre en estos asuntos, y en este caso fue al Sanedrín. Ahora, ¿tenemos nosotros autoridad para declarar como sacerdotes? Muchos argumentan que, como dice Kefa, Pedro el Shaliach, ahora somos un pueblo santo, real sacerdocio, y que por esto tenemos autoridad para declarar cosas como el calendario, la pureza o cualquier otro asunto legal. Pero esto es un error. Veamos qué dice la Escritura y por qué esto no nos da la autoridad para usurpar funciones que Elohim estableció exclusivamente para el sacerdocio levítico y los jueces de Israel. Vamos a ver, primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Muchos toman este pasaje para decir que ahora cualquier creyente tiene autoridad sacerdotal. ¿Qué es lo que nos está hablando Kefa? Dice el primer verso de esta carta, del capítulo 1, Kefa, Shaliach, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién le está hablando? Kefa no le está escribiendo a cualquier persona, sino a las tribus de Israel en la dispersión. No está diciendo que cada individuo es un sacerdote con autoridad, sino que Israel es un conjunto, es un reino de sacerdotes. Y esto es clave. Ser injertado en Israel no te hace levita, ni un juez con autoridad. Éxodo, Shemot 40, versos 12 al 15. Luego harás que se acerque a Aarón y sus hijos a la puerta del Mishkan, de la carpa de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Amada familia, el sacerdocio no es por fe, no, esto es por linaje. Esto no tiene que ver que ahora yo tengo mucha fe y ahora yo soy un sacerdote y yo puedo usurpar las autoridades porque ahora yo soy un sacerdote. Esto no se trata de fe, esto se trata de linaje. La salvación es por fe, pero estos roles no tienen nada que ver con la fe. Obviamente un sacerdote debía tener fe, obediencia, fidelidad, pero para poder ser sacerdote legítimo no era por fe. No basta con creer en Elohim para ser sacerdote. Solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Ser injertado en Israel no te hace levita ni sacerdote. Saquémonos esos delirios de grandeza de nuestras cabezas y realmente seamos humildes
y sigamos el consejo del Shaliach Shaul de Pablo. No se vuelvan arrogantes, no nos creamos más que las ramas naturales. Números, Bamidbar, capítulo 3, verso 10, dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño, el ajeno a esto que se acerque a hacerlo, morirá. Y esto es una advertencia seria. Cualquiera que intente usurpar la función sacerdotal debe morir. Hoy en día, obviamente, no se ejerce la pena capital, no hay un estado teocrático en Israel, no estamos en la tierra de Israel, pero es el Eterno quien muchas veces corta a esos líderes y personas arrogantes que se creen con esta autoridad. Nadie puede declararse sacerdote sin ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Somos parte del pueblo sacerdotal, sí, por un favor inmerecido, pero eso no nos hace que ahora somos los sacerdotes de ese reino sacerdotal. Claro que no. Pertenecemos a un reino sacerdotal, a una nación santa, pero no somos sacerdotes de Leví, no somos sacerdotes, y menos de Aarón. Números, capítulo 16, del 1 al 35, ¿qué es lo que conseguimos allí? La rebelión de Koraj, de Coré. Koraj o Coré era un levita que no era sacerdote. Quiso tomar funciones que no le correspondían. ¿Qué hizo nuestro Padre? Lo destruyó con fuego y los tragó la tierra. Y esto nos enseña que el Todopoderoso no tolera que alguien tome autoridad que no le corresponde. Éxodo, Shemot, capítulo 19, versos del 5 al 6. Ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. Israel es llamado un reino de sacerdotes, pero dentro de ese reino hay una tribu sacerdotal, hay una tribu de sacerdotes. Esto no significa que cada israelita pueda ejercer funciones sacerdotales. En un reino, por ejemplo, hay ministros y un rey, pero no todos los ciudadanos pueden hacer las funciones del rey. Porque aquí dice que somos real, somos parte de la realeza, es decir, pero eso no nos hace que ahora nosotros tenemos que usurpar las funciones de un rey dentro del pueblo. No, ese no es el caso. Números o Bamidbar, capítulo 8, versos 14 al 19. Dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas para ministrar en la carpa de reunión, porque enteramente me son dedicados a mí de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito. Y el punto clave es que Elohim separó a los levitas dentro de Israel. No todos en Israel pueden hacer funciones levitas o sacerdotales. El sacerdocio está dentro del reino, pero no todo el reino es sacerdote. Números o Bamidbar, capítulo 18, verso 7. Mas tú y tus hijos contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo les he dado el sacerdocio como un regalo, como un don para servicio, y el que no pertenezca a ello, es decir, el extraño que se acerque morirá. Es decir, un judío no podía acercarse a hacer eso porque tenía que ser puesto a muerte. Y menos nosotros, que no tenemos ascendencia, la mayoría de nosotros, que no tenemos una ascendencia clara como descendientes de Israel directamente, entonces no podemos hacerlo. Menos tenemos esto porque fuimos injertados por un favor inmerecido. No cualquiera puede hacer funciones sacerdotales. Si alguien intenta hacerlo, como muchos pastores que dicen somos levitas, para manipular a las masas o por conveniencia, debe ser castigado. Pero obviamente nosotros no aplicamos ese castigo. El Eterno es quien se encarga de ello. La Torá dice muerte. El Eterno es quien hoy en día ejecuta sanciones y decretos sobre estas personas, sobre estos arrogantes que dicen yo soy levita. Como si esto dependiera de los seguidores que tiene, de las personas que lo siguen, de los likes que recibe, de la congregación si es grande. Esto no tiene nada que ver con eso. Ser parte de Israel no te da autoridad para tomar funciones sacerdotales o judiciales. No podemos usurpar la autoridad. Entonces, el pasaje de Kefa no nos da autoridad sacerdotal individualmente. Kefa le escribe a Israel en la dispersión, no a personas aisladas.
ser injertado en Israel no te hace levita ni juez. La autoridad sigue en manos del Sanedrín y de los levitas como lo establece la Torá. El sacerdocio es por linaje, no por fe. No basta con creer en Elohim para ser sacerdote. Solo los hijos de Aarón podían serlo. Quien usurpa el sacerdocio, en tal caso debe morir. Elohim fue claro: el extranjero, el extraño que intente ejercer como sacerdote debe ser eliminado. Israel es un reino de sacerdotes, pero dentro de Israel hay un sacerdocio separado. No todo Israel puede ejercer funciones sacerdotales. No tenemos autoridad para declarar calendarios, pureza ritual o incluso las leyes. Nosotros lo que hacemos es proclamar la grandeza de Adonai, interpretar los mandamientos conforme el Eterno nos va revelando y conforme aprendemos de nuestros maestros y autoridades, que deben de ser autoridades dignas, son personas que se deben haber preparado, que no pueden ser neófitos, que no pueden ser recién convertidos, no pueden ser ignorantes de los mandamientos, sino deben de ser personas preparadas, que estudien la palabra, que tengan una vida en santidad, que tengan una vida en pureza. El Sanedrín y los sacerdotes son los únicos con esa autoridad. Hoy en día no hay Kejuná, es decir, no hay sacerdocio levítico. Hoy en día no hay Sanedrín, es decir, no está la autoridad legislativa en cuestiones judiciales para dirigir a Israel, pero hay declaraciones legales que no pueden ser usurpadas por otras autoridades ni por aquellos que tienen delirios de grandeza y creen que lo pueden hacer. Si tomamos funciones que no nos corresponden, estamos pecando gravemente contra Elohim. Ahora también, yo sé que alguno puede decir, sí, pero nosotros somos del sacerdocio de Malquisedec. Y entonces allí viene otro problema también, porque esos son, simple y llanamente, personas que no entienden la palabra y están tratando de usurpar autoridades por conveniencia, que no están estudiando la palabra, no están respetando los principios de la Torá y ahora se acreditan cosas que no les corresponden. Si estuviésemos en el antiguo Israel, si estuviésemos en un estado teocrático, esas personas debían de ser puestos a muerte. El sacerdocio de Malquisedec no es nuestro. Dejemos de usurpar autoridades. Uno de los errores más comunes y peligrosos dentro del mundo de la fe es el intento de usurpar funciones que no nos corresponden. Muchos, por ejemplo, han malinterpretado el concepto del sacerdocio de Malquisedec, usándolo como una excusa para asumir roles que Elohim nunca nos ha dado. Y es necesario ser contundentes con esto. Nosotros no somos parte del sacerdocio de Malquisedec. Saquémonos eso de la cabeza. Ese sacerdocio es único y exclusivo del Mesías. Y no hay nadie más que pertenezca a él o que lo pueda ejecutar. ¿Qué es el sacerdocio de Malquisedec? El único pasaje que mencione directamente al Malquisedec en la Torá se encuentra en Bereshit, Génesis 14, del 18 al 20. Dice: entonces Malquisedec, refiriéndose al individuo, rey de Shalem, sacó pan y vino, y él era sacerdote de Elohim Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y ojo, que los que tratan de explicar el sacerdocio de Malquisedec lo utilizan, y para atribuírselo a ellos mismos, lo utilizan en función del diezmo. Eso es todo, para decir que ellos tienen el derecho a tomar el diezmo. Hoy en día, nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades y obviamente aportar de lo que el Eterno nos ha dado. En este caso, el maser voluntario, ¿sí? Conforme a los principios de la Torá, dar nuestro maser, dar nuestra ofrenda, porque tenemos que soportar la obra. Pero ese es otro tema. Aquí vemos que Malquisedec es sacerdote y rey, pero no se nos dice que estableció un linaje sacerdotal en la tierra, ni que otros fueron añadidos a su sacerdocio. El Salmo 110, el verso 4, profetiza sobre el Mesías y dice: Adonai ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Y este pasaje es citado en la carta a los Hebreos para confirmar que el único que pertenece a ese sacerdocio es el Mesías Yeshua. Porque, dice la Escritura, porque el testimonio es: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Hebreos 7, verso 17.
Y hoy en día, incluso con los hallazgos en las cuevas de Qumran, con toda la información que ha salido a la luz gracias al Espíritu de Adonai que está trayendo todas estas herramientas y recursos y está sacándolo a la luz, podemos entender por qué se habla y se compara a nuestro Mesías con el sacerdocio de Melquisedec. Pero eso también es otro tema, de lo cual no puedo profundizar en este momento por motivo de tiempo. El sacerdocio de Melquisedec, en este caso comparativo con nuestro Mesías, es celestial, no es terrenal. No es un sacerdocio terrenal. En la Torá, el único sacerdocio establecido en la tierra, conforme a la Torá, el sacerdocio levítico, el cual fue dado exclusivamente a la tribu de Leví. Y ya creo que lo leímos hace un momento, Números capítulo 8, verso 14 al 16. Aparta a los levitas de entre los hijos de Israel y los limpiarás, porque enteramente me son dados a mí de entre los hijos de Israel. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial que solo el Mesías ejerce delante de Adonai en los cielos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 4, dice, porque si estuviera sobre la tierra, quien el Mesías, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes presentan, en tiempo presente en ese momento, las ofrendas conforme a la Torá. Quienes presentan, Shaul se está refiriendo, o el escritor de la carta a los Hebreos, posiblemente Bernabé, dice, quienes presentan, es decir, el sacerdocio levítico, presentan ofrendas, sacrificios, en ese momento, porque el templo todavía no había sido destruido, ya hay un sacerdocio que presenta ofrendas, según la Torá, en el templo. Y este pasaje es clave. El Mesías no ejerce su sacerdocio en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, es absurdo decir que nosotros pertenecemos a ese sacerdocio, o que podemos ejercerlo aquí. Yo soy sacerdote conforme al orden de Melquisedec también, porque el Mesías es el sumo sacerdote, y por ende yo soy un sacerdote, y yo tengo derecho y derecho y derecho. Claro que no. El único miembro de este sacerdocio es nuestro Mesías. Somos parte del pueblo de Israel, no somos levitas, ya lo dije, pero quiero ser repetitivo. A través de la fe hemos sido injertados en el pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11:17. Y como Israel, somos llamados a ser un pueblo santo y consagrado, como ya lo leímos que lo dice Kefa, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Sin embargo, esto no significa que todos seamos sacerdotes en el sentido levítico. No somos levitas, no somos hijos de Aarón y no podemos usurpar ese rol, no podemos usurpar o decir que somos del sacerdocio de Melquisedec, porque no hay un sacerdocio estipulado para esta tierra como tal. Según el orden de Melquisedec, no lo hay. El sacerdocio de Israel es una vocación de todo el pueblo, pero dentro de Israel hay un sacerdocio específico que media entre Elohim e Israel, y ese es el sacerdocio levítico, según la Torá. Basta de usurpar funciones y torcer la escritura. Lamentablemente, hoy muchos están enseñando doctrinas peligrosas y egocéntricas, asegurando que son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Esto no es más que un intento de justificar la usurpación de funciones, algo que la Torá condena claramente. Si realmente queremos ser fieles a la Torá y al Mashiach, debemos reconocer que no somos levitas, no somos sacerdotes de Melquisedec, no tenemos autoridad para realizar funciones que Elohim no nos ha dado. El Mesías es el único que ejerce el sacerdocio de Melquisedec en el cielo. Y aquí en la tierra, el único sacerdocio autorizado es el levítico. Nosotros, como parte del pueblo de Israel, tenemos el llamado de vivir en santidad, pero no podemos inventarnos títulos y funciones que no nos corresponden. Amada familia, la Escritura nos llama a la humildad y a la obediencia. No debemos ser arrogantes, ni pretender tomar posiciones que Elohim no nos ha dado. No estamos aquí por mérito propio, sino por la gracia de nuestro Padre, por los méritos de su Hijo, nuestro Mesías. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si realmente amamos la verdad, debemos dejarnos corregir por la Escritura, y no por nuestras emociones o intereses personales. Basta de inventar doctrinas convenientes.
Seamos fieles a la Torá y a la voluntad de nuestro Padre, sujetándonos a su orden y a su autoridad. Como siempre yo digo, teme a Adonai y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, autoridad legítima en Israel. ¿Quién determina el calendario y las leyes? Creo que hasta este momento la respuesta ya es obvia. No somos nosotros. Muchas personas afirman que cualquier creyente puede determinar el calendario o declarar leyes según su propia interpretación. Esto es un grave error y una usurpación de autoridad que la Torá no permite. Si tú has enseñado esto, sea directamente, indirectamente, como yo lo hice, no, por favor corrígelo. Y a todos tus estudiantes o a las personas que te escuchan o que te han escuchado, ¿qué tienes que enseñarle? ¿Qué tienes que decirle? No, esto está mal. No puedes usurpar autoridades. No lo puedes hacer. La Torá no explica cómo establecer el calendario con todos sus detalles. Esto es deliberado porque hay asuntos que el Todopoderoso dejó a la discreción de los jueces de Israel. El Sanedrín tenía esta autoridad y no cualquier individuo. Dice Devarim, capítulo 16, verso 18, que ya lo hemos leído: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Adonai tu Elohim te da en todas tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Como lo dije, no cada persona juzga por sí misma. Hay un cuerpo de jueces que interpreta la Torá y aplica la justicia. Ya lo vimos también en Deuteronomio capítulo 17, verso del 8 al 12, cuando estos temas que no están descritos específicamente en la Torá, como lo es el calendario, como eran las decisiones personales o de situaciones particulares, incluso las situaciones cuando habían asedios, cuando las condiciones cambiaban, la autoridad que podía disponer, cambiar las circunstancias o disponer situaciones por ley, era el Sanedrín. Los jueces y sacerdotes deciden en los temas difíciles. La interpretación de la Torá en asuntos legales no es personal. No es personal, sino en este caso es colectiva, regida por la autoridad del Sanedrín. El calendario no fue dado con instrucciones explícitas en la Torá. La Torá menciona las fiestas bíblicas y en los meses, pero no explica con detalle cómo se determinaba el inicio de cada mes. Por ejemplo, en Shemot 12, verso 2 dice: este mes le será principio de los meses, será el principio en los meses del año. Y aquí se menciona el primer mes, que es el mes del Aviv, pero no se dice cómo contarlo exactamente, cuántos días debía tener, por qué tenía que ser, si era en el mes lunar, cómo era la forma de hacerlo. ¿Cómo se hacía o cómo hemos enseñado hasta este tiempo? Incluso cuando nos regíamos, en mi caso particular, por el calendario caraíta, conforme a la disposición que habían establecido el Sanedrín. El Sanedrín fue quien reguló cómo se hacía en los tiempos de antaño, hasta incluso después de la destrucción del templo, hasta el año 359, se seguía haciendo conforme al Sanedrín había establecido desde que Israel fue una nación. ¿Cómo sabemos cuándo empieza un mes o un año? Solo porque el Sanedrín tenía la autoridad de determinarlo con testigos del avistamiento de la luna y otros cálculos. Dice, por ejemplo, el Números Bamidbar, capítulo 10, verso 10, que yo sé que también es un pasaje que siempre leemos, por ejemplo, en Rosh Chodesh o sobre todo en Yom Teruah. Dice: el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocarán shofarim, las trompetas, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. ¿Quién declaraba los meses? No cualquier persona, sino los jueces y sacerdotes. El Sanedrín analizaba las señales astronómicas y los testigos visuales. Ni siquiera nuestro Mashiach usurpó la autoridad del Sanedrín. Muchos dicen que como seguimos a nuestro Mesías, podemos ignorar al Sanedrín y determinar el calendario o cómo seguirlo por nuestra cuenta. Y esto es una mentira peligrosa. Mateo 23, verso de 2 al 3 dice: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos digan que Moshe mandó, háganlo, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen.
El Mashiach criticó la hipocresía y la corrupción, pero no negó la autoridad del Sanedrín. Si el Mashiach mismo respetó su autoridad, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos? Si el Mashiach no hubiese respetado la autoridad del Sanedrín, hubiese violentado la Torá, porque ese es un principio de la Torá. Nuestro Mesías dijo: no piensen que he venido a abrogar, a quitar la Torá ni a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa esto? Mashiach no abolió la estructura de autoridad establecida en la Torá. Él mismo obedeció a los jueces y no usurpó funciones sacerdotales o judiciales. Incluso vemos cuando un rey usurpó una función sacerdotal. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Y este es el pecado del rey Usías. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Adonai su Elohim, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Adonai, varones valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Adonai, sino los sacerdotes hijos de Aharón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y no te será para gloria delante de Adonai. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Adonai lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, leproso, por lo cual fue excluido de la casa de Adonai. Esto es tremendo. Ni siquiera un rey podía tomar funciones sacerdotales. Ni siquiera el Mashiach, nuestro Mesías Yeshua, podía usurpar la autoridad de los sacerdotes y los levitas cuando estuvo aquí por primera vez. ¿Qué pasó con el rey Usías? Elohim lo castigó con lepra de inmediato. Si un rey de Israel no podía usurpar el sacerdocio, mucho menos cualquier persona el día de hoy. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 40, hágase todo decentemente y con orden. Israel es un pueblo ordenado, debe de serlo, no un grupo de personas rebeldes e individualistas. La autoridad legítima debe de ser respetada. Mishlei, Proverbio 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Esto es una advertencia seria. Quien se exalta a sí mismo y toma autoridad que no le corresponde caerá. Debemos someternos al orden que nuestro Padre estableció. La Torá no explica cómo determinar el calendario en detalle, porque esto fue dejado en manos de los jueces y sacerdotes. El Sanedrín tenía la autoridad para establecer estos asuntos y no cualquier persona. El Mashiach nunca usurpó autoridad ni habló en contra de la estructura legal de Israel, solo denunció la corrupción. Incluso los reyes de Israel no podían tomar funciones sacerdotales, incluso de los jueces, sin ser castigados, aunque incluso el mismo rey era un juez. La rebelión contra la autoridad establecida por Adonai es arrogancia y nos lleva a la destrucción. Basta de rebelión. Si realmente queremos honrar a Elohim, debemos someternos a su voluntad y no usurpar funciones que no nos corresponden. ¿Qué sucedió después de la destrucción del templo? Incluso después de la destrucción del templo en el año 70, el judaísmo continuó guardando el Rosh Hodesh conforme al avistamiento lunar, al avistamiento del primer ápice de la luna nueva desde la tierra de Israel. Yohanan ben Zakkai, quien lideró la reorganización del judaísmo tras la destrucción del segundo templo en el año 70, después de la muerte de nuestro Mesías, Yohanan ben Zakkai mantuvo este sistema porque todavía existía el Sanedrín en la tierra de Israel y tenía la autoridad para hacerlo, y estaban en la tierra. Sin embargo, en el año 359 aproximadamente, Roma decretó la disolución del Sanedrín y expulsó a los judíos de lo que quedaba de Israel. Ante esta nueva realidad, el último nazí, el último príncipe del Sanedrín, quien fue Gilel II, tomó una decisión crucial para la preservación de los tiempos establecidos por la Torá. Con base en la autoridad legal de la Torá, estableció un calendario fijo
para que Israel pudiera seguir guardando las festividades conforme a la enseñanza, incluso en la dispersión, en la diáspora. Antes de este momento, el calendario era regido por el Sanedrín. Después, por el mismo Sanedrín o por el mismo sistema de justicia, fue reformulado el Sanedrín, no por otro grupo, no por personas individuales, sino por el Sanedrín. Fomentaron o crearon un calendario que se adaptaba a las necesidades y se mantenía en orden con las fiestas bíblicas, los tiempos, para, como ya no se iba a estar en la tierra, pero para ahora habitar en todo el mundo, de manera tal que no se perdiera la dedicación al Eterno, celebrando las fiestas aún en el exilio. Y este acto no fue una invención arbitraria, ni una ruptura con la Torá, sino una decisión tomada dentro de los parámetros de la autoridad legal que la misma Torá otorga. Desde la destrucción del templo hasta el siglo IV, 4 siglos, el Rosh Hodesh continuó siendo declarado con base en el avistamiento de la luna nueva desde la tierra de Israel bajo la autoridad del Sanedrín. Pero una vez que la situación cambió drásticamente, se estableció un sistema basado en cálculos astronómicos con la misma autoridad legal para garantizar la continuidad del calendario, de la celebración de las fiestas a nuestro Padre, del inicio de los meses, para que el pueblo no desapareciera sobre todas las cosas en los tiempos. El calendario bíblico no es simplemente un asunto de observación individual, sino una cuestión de autoridad, de enseñanza bíblica. Israel es un pueblo ordenado, y la Torá enseña que debemos someternos a la estructura de autoridad que Elohim estableció. Usurpar roles y rechazar la autoridad legítima es actuar con arrogancia, algo que incluso los reyes de Israel pagaron con consecuencias severas. Mashiach no usurpó autoridad, sino que se sometió a la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para actuar de manera diferente? Amada familia, a lo largo de los años hemos aprendido que la revelación de la palabra de nuestro Abba es progresiva. No nacemos con todo el conocimiento ni con toda la comprensión, sino que paso a paso Elohim nos va mostrando más a medida que caminamos en humildad y en obediencia. Por eso es fundamental reconocer que no nos las sabemos todas, que no somos infalibles y que a medida que crecemos en la fe debemos estar dispuestos a ser moldeados y corregidos. Uno de los mayores peligros que en el camino de la verdad es la soberbia espiritual, la actitud de creer que nuestra interpretación es la definitiva y que no necesitamos guía ni autoridad. Pero la historia de Israel nos enseña que el pueblo de Elohim siempre ha tenido estructuras de autoridad para mantener el orden y que ignorarlas o despreciarlas conduce al caos y a la rebelión. Durante más de 10 años he proporcionado mes a mes, año a año, información sobre el avistamiento del primer ápice de la luna nueva, reportes del estado de la cebada desde la tierra de Israel para determinar el inicio del año. Lo hice con sinceridad y con el deseo de caminar conforme a la Torá. Sin embargo, con el tiempo he comprendido que, si bien la Torá nos instruye sobre los tiempos señalados, no nos da autoridad individual para establecer un calendario. Esa autoridad ha sido siempre del conjunto de jueces de Israel, y en ausencia del Sanedrín, no nos corresponde a nosotros tomar decisiones o romper o cambiar decisiones, leyes y establecimientos judiciales que solo competen a una estructura legítima de liderazgo y jurisprudencia de la Torá que nadie puede usurpar. Ninguno de nosotros tiene la autoridad legal de la Torá para cambiar los tiempos. No caigamos o sigamos con el pecado de Jeroboam. Por ello, he decidido dejar de proporcionar esta información, ya que continuar haciéndolo fomentaría la rebelión contra las autoridades establecidas por Adonai, contra él mismo. Hoy no podemos declarar nosotros mismos la luna nueva, porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Cualquiera que lo haga está violando la Torá. Hoy lo digo con responsabilidad, pidiéndole perdón al Eterno, pidiéndole perdón a ustedes que me escuchan. Podemos argumentar lo que queramos, presentar cálculos, Shabbat lunar, lo que nosotros queramos, alinearnos con distintas corrientes. Pero si realmente seguimos la Torá, seremos obedientes a nuestro Padre y nos sujetaremos a lo que Él ha permitido y ha dado la autoridad. El último Sanedrín
con autoridad del Padre, estipuló el calendario que seguimos hoy debido a las condiciones de la diáspora. Y nadie tiene la autoridad para cambiarlo, excepto un Sanedrín legítimo. No se trata de judaísmo, rabinismo o tradiciones humanas. Se trata de obedecer la Torá, nos guste o no. La verdadera fidelidad a nuestro Padre Celestial y a las enseñanzas de su Hijo, el Mashiach, implica negarnos a nosotros mismos, sujetar nuestras opiniones y aceptar la voluntad del Todopoderoso por encima de nuestra lógica, de nuestras propias interpretaciones o preferencias. Muchos han caído en la trampa de querer decidir por sí mismos, de rebelarse en nombre de la supuesta verdad, pero recordemos lo que está escrito: confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Adonai y apártate del mal. Que seamos humildes para aceptar la verdad, aunque nos cueste. Que nuestra fidelidad no sea a nuestras ideas, a nuestras interpretaciones, a nuestro ego, a nuestro orgullo, sino a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y que podamos permanecer firmes en la obediencia, sabiendo que su voluntad es perfecta, aunque a veces no la comprendemos del todo. Como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et halohin ira be et mizvotah shemo, kize kolha adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.